los signos dónde creen que vayan? ¿En qué parte? A ver. ¿Dónde está Lila? Sergio, ¿qué dices? ¿Dónde crees, en qué parte de tu historia clínica, considerando que tenemos dos grandes partes, anamnesis y examen físico? Entonces, en la anamnesis vamos a acabar de los síntomas, en lo que es el motivo de consulta y enfermedad actual. ¿Se acuerdan qué preguntas tenemos que hacer y demás? ¿Cómo le duele? ¿Por qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué y exacto, muy bien. Ahí van a ir. Ahí vamos a desglosar los síntomas. ¿Y los signos dónde creen que vamos a registrarlos? En el examen físico. En el examen físico. Examen físico, Los signos. síntomas van a corresponder a todo lo que nos cuente el paciente y los signos a todo lo que nosotros podamos ver a través del examen físico. Volvemos a recordar anamnesis y examen físico. En la anamnesis podemos dar los personales, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes dentro de estos antecedentes personales o hereditarios, los antecedentes personales que pueden ser fisiológicos, patológicos, de medio y hábitos. Está por demás decir que en la evaluación esos antecedentes ustedes hemos repetido varias veces, ¿ya? Y luego pasamos al examen físico. Primero hacemos un examen físico general y luego un examen físico regional. Pero como les decía, antes de entrar a esta segunda parte, que es la que nos va a tomar en realidad todo el año, entonces yo tengo que conocer qué signos y síntomas puedo evaluar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por lo que son los síntomas generales, ¿ya? Los síntomas generales habitualmente se dice que tienen nombre, o sea, yo los llamo así, que tienen nombre pero no tienen apellido, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí pongo como mi primer síntoma el dolor. Yo solamente estoy diciendo dolor, no estoy diciendo el dolor en todo, ¿ya? Entonces, no sé si me dejo entender. Lo pongo como general porque le puede doler la cabeza, le puede doler el estómago, le puede doler la rodilla y ahí ya va a ser un síntoma más específico. Y así como tenemos signos y síntomas generales, también tenemos signos y síntomas funcionales. Y eso lo vamos a ver más adelante y que conlleva cuando no encontramos nada orgánicamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes interpretarían el dolor? Para empezar, es el motivo de consulta más frecuente, ¿no? Todos vamos, digamos, al médico porque nos duele. Si no nos duele, no, puedo tener un diente que esté mal, cualquier cosa, pero si no me duele, yo lo postergo hasta que me duele. Entonces, el dolor sí que es el motivo de consulta más frecuente, ¿ya? El libro lo describe como el síntoma más frecuente observado en la práctica clínica, una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo, ya sea por causa interior o exterior, qué sé yo, un golpe, una inflamación, una infección. La interpretación semiológica del dolor, obviamente tenemos que tener conocimiento de todas las estructuras y de los mecanismos que implican el dolor, ¿no? Entonces, si vamos recordando la parte fisiológica, para que se produzca el dolor, ¿qué tiene que haber? Una causa. Una causa. ¿Cuál es el centro del dolor? Nervio. Vamos. Esto ya lo viste en fisiología. El hipotálamo es el centro que procesa el dolor. Pero para que el hipotálamo procese ese dolor, tiene que haber ¿qué primero? ¿Cómo se llama esa sensación? Un estímulo. Primero tiene que haber un estímulo. El estímulo puede ser químico, puede ser físico, puede ser térmico, no sé, ¿no? Tiene que haber un estímulo que es un pinchazo, una quemadura, un golpe, ¿no? Y este estímulo obviamente viaja ¿hasta dónde? Como decía Ariadna. Hasta los centros del dolor que están ubicados en el hipotálamo. Ahora, si recordamos un poquito, tenemos lo que es la primera neurona de la vía del dolor y en estas tenemos neuronas de la vía somática del dolor y
y neuronas de lo que es la vía simpática del dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con todas estas? Primero, la primera neurona de la vía del dolor es como recordatorios, ya lo han visto en la materia de fisiología. Las primeras neuronas de la vía somática del dolor están encargadas de transmitir impulsos provenientes derivados de las sonitas embrionales. O sea, esto ya desde que antes que tengamos vida, ¿no? Tienen sus somas monopolares, los ganglios anexos a las raíces posteriores de lo que es el equivalente, perdón, en el ganglio de Gaza, ¿ya? A la altura del tronco. Y estas las primeras neuronas de la vía simpática del dolor, estas son responsables de la conducción de impulsos originados en las vísceras torácicas y abdominales. ¿Ya? Funcionan como verdaderos reguladores de la actividad autonómica, ya que reciben y procesan información que provienen de lo que es, o sea, la periferia. Qué sé yo, hígado, pulmones, corazón, ¿no? Plexus mientérico y submucoso, y envían, obviamente, el estímulo. ¿Quién es nuestro conector hacia la cabecita? Hacia el cerebro. La médula espinal, ¿no es cierto? Obviamente envían el estímulo a través de la médula espinal y suben hasta el sistema nervioso central, puede ser, en este caso, el hipotálamo, puede ser su compañera, y luego vuelven como señales aferentes, ¿no es cierto? Y producen lo que es la respuesta al dolor. Obviamente, esa respuesta al dolor, qué sé yo, será de retirada, ¿no? Si es que tenemos nuestro sistema nervioso intacto. O, por ejemplo, cuando se anula esa vía de dolor, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se colocan el anestesia para un diente, ¿qué pasa? El impulso, ¿no? O el estímulo no llega, y por ende no sentimos dolor, ¿no? Y es porque se anulan, obviamente, esas vías, en este caso ya sea sería la simpática o la somática. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos, el libro nos describe 4 tipos de dolor: el dolor somático, el dolor visceral, el dolor neuropático y el dolor funcional o psicótico. ¿Cuál es el dolor somático? El dolor somático está regulado por lo que son, obviamente tenemos un estímulo y, perdón, tiene que haber un receptor, ¿no es cierto?, que recibe ese estímulo y ese receptor va a generar una respuesta. Los receptores son los que están ubicados en diferentes partes del cerebro. Entonces, tenemos receptores mecánicos, receptores térmicos y receptores tipo receptores los mecanorreceptores estos son los receptores que reciben el dolor que tenemos a través de traumatismos. Los termonociceptores, cuando hay una temperatura muy alta, o sea, con quemaduras. Y los nociceptores, esos se dice que son polimodales y tienen respuesta a estímulos químicos, como por ejemplo, ¿qué creen que sea? ¿Perdón? Podría ser. Pero también recordemos que existen sustancias químicas que pueden producir dolor. Por ejemplo, algunos ácidos que producen una reacción de quemadura. ¿Perdón? Las alergias van a producir dolor, pero por otro mecanismo. O sea, el mecanismo fisiopatológico es diferente, si ahí se liberan más. Fuera de la liberación de histamina, obviamente hay liberación de otras sustancias químicas que producen dolor. Los gigantes. Claro, las histamina están dentro de la gigantes. Exacto. O sea, contacto con sustancias químicas. Por ejemplo, las sustancias ácidas. Entonces, tenemos el dolor somático. Como les decía, el dolor somático puede darse por un golpe, por un cambio en la temperatura muy brusca, o sea, temperaturas muy altas, y por estímulos químicos, como tal vez algunas reacciones de acidez. El dolor visceral es, en realidad utiliza un sistema más complejo y menos conocido, ¿no? Muchos de los estímulos que desencadenan dolor en estructuras somáticas no lo hacen cuando se los aplica a las vísceras
pulmón, ¿cierto? Que por ejemplo, cuando existe destrucción avanzada, ya sea del hígado, del riñón o del pulmón, es cuando va a producir dolor. Porque, por ejemplo, los pacientes que llegan a hacer cirrosis hepática, que llegan con hígado chiquito, nunca se quejan de dolor, se puede quedar cualquier cosa menos que les duele el hígado. O los pacientes, por ejemplo, que tienen tumor en el riñón, por ejemplo, muy rara vez van a quejar de dolor, las molestias cancerosas, tal vez hematuria, muy raras veces dolor. O lo mismo en el pulmón, cuando hay desgaste. Por ejemplo, en la época de COVID se veían pulmones hechos, o sea, bastante deteriorados, pero los pacientes, ¿alguna vez han visto que alguien vaya por dolor de pulmón? No, iban por falta de aire. Ahora, ¿por qué se produce el dolor visceral? Se dice que hay tres mecanismos: distensión, isquemia y inflamación. Ahí entrarían los factores inflamatorios. ¿Ya? La distensión, el tipo de dolor que se agrava periódicamente con las zonas de contracción propias de cada hora. ¿Ya? Este es como el cólico renal, cólico biliar, ¿cierto? No sé si alguna vez han escuchado o alguien ha tenido, pero son dolores que van y vienen, o sea, como retróxido. Ese es el dolor tipo cólico. La isquemia, que se puede presentar en el corazón, músculo estriado, intestino, ¿ya? Genera claudicación intermitente y angina intestinal. Y la inflamación, que en realidad sería el mecanismo más conocido, ¿ya? Diversos órganos abdominales se tornan dolorosos al inflamarse. Por ejemplo, dicen gastritis, dicen cistitis, ¿qué vas a decir? Otitis, faringitis. O sea, todas estas son inflamaciones que obviamente producen dolor porque están inflamadas. Por ejemplo, el dolor de oído, ¿a qué se debe? Pero si hay infección va a haber inflamación, ¿cierto? Incluso antes de haber la infección, o sea, la historia de la enfermedad, por ejemplo, es así: primero inflamación y luego, si esa inflamación no se soluciona, pasa a infección. Primero se activan factores inflamatorios y luego sobre ese medio tan inflamado y todo eso ya empieza a curar, ¿no? El dolor neuropático, que es el tercero, es secundario a lesiones de biologías diversas. No sé si alguna vez han visto los abuelitos, o sea, las personas mayores que están expuestas a mucho estrés, que tienen las defensas bajas, tienen desarrollan lo que es el herpes zóster en el tórax, habitualmente en el tórax, en la espalda. Y esos dolores, por ejemplo, por más que cese la actividad del virus, el dolor queda ahí. Es un dolor punzante, o sea, quema, arde, que es como la corriente eléctrica continua y sigue trayendo un nervio. Entonces, el dolor neuropático es así. Habitualmente tiene una evolución crónica, que puede estar meses, años, incluso décadas, y eso obviamente altera significativamente su calidad de vida. Hay pacientes que tienen neuralgia del trigémino, tal vez secundaria a parálisis facial, entonces los dolores no se van fácilmente, y esas personas tienen que estar con medicamentos para ese tipo de dolor por años o décadas. ¿Ya? O también puede ser en este caso por las típicas lumbalgias, por ejemplo, que es por degeneración de alguna vértebra que existe a este nivel y ya se va. Si esta se degenera, me puede aplastar la otra y comprimir lo que es este nervio. El famoso nervio ciático, ¿no? Y todo el mundo dice, tengo o sea, yo sufro de ciática, y no es solamente una vez, sino que son años y años y años, y eso habitualmente por mecanismos de traumatismo o de envejecimiento. Entonces, ¿qué tipos de dolor tenemos según la fisiopatología? ¿Qué tipos de dolor tenemos? Dolor somático, dolor visceral, ¿qué más? Neuropático, que solo nos falta el funcional. Pero ¿cuál es la diferencia entre el somático y el visceral? El somático es a la sensibilidad de cada cuerpo, el visceral es
repercute en, puede haber por traumas, por quemaduras, donde están los termoreceptores, y puede haber también por contacto con algunas sustancias. ¿Ya? En cambio, el dolor visceral se produce de adentro hacia, más o menos, el estímulo está adentro, y no se puede percibir, ¿ya? O no se localiza, compañero. El dolor neuropático son dolores que habitualmente están comprendidos por evoluciones psicológicas. ¿Ya? ¿Y qué creen que sea el dolor psicógeno? Antes de pasar a ese, entonces el dolor neuropático puede ser permanente e intermitente, en episodios de variada intensidad. La causa desencadenante puede estar original en piel, músculos, huesos. ¿Ya? El dolor de la piel puede describirse como purencia importante, punzante, transiciente, que les decía hace rato, porque es habitualmente por una compresión nerviosa. Se debe a la lesión de las vías nerviosas en una región determinada que puede buscarse como resultado paradójico la coexistencia de dolor con el contexto para otros tipos de sensibilidad. A veces la lesión nerviosa es evidente, ¿ya? Puede haber la sección de una manito o una amputación, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez el dolor fantasma en alguna serie o alguna cosa. Entonces, es un dolor percibido, pero ¿quién lo genera? La raíz nerviosa de ese tipo, que ya no existe. ¿Ya? Entonces, el dolor funcional o psicógeno, ¿cuál creen que sea? ¿Quiénes serán más afectos o afectas a ese tipo de dolor? Las mujeres, ¿no? Y desde pequeñas, ¿no? Tiene la pelea con el novio, con la pareja. También pasa en los varones, ¿no? Pero es más en las mujeres. Tiene la pelea con el novio, la novia o la pareja, y que ya les duele el pecho, que ya les duele la cabeza, que ya les falta el aire. Entonces, tipo neurosis, hipocondría, o trastornos somatoformes. Incluso pues, hay un dolor abdominal, digamos, diarreas secundarias, incluso estos episodios. Existe la fibromialgia, que han podido escuchar, que es un traumatismo incluso psicológico o tensional de estrés. ¿Ya? O sea, el tema del estrés es bien complicado, ¿no? A veces no se puede manejar y es mucho más difícil que manejar una causa X. Entonces, esto obviamente no lo vamos a poder complicar. Incluso hay personas que creen que están teniendo un infarto por el tema de estrés, ansiedad, neurosis. Esos son los varones. Eso sí va a ser de varones. O sea, las mujeres somos más hipocondríacas en cantidad, pero en intensidad, hasta donde yo he visto un varón hipocondríaco es o sea, a la mujer no sé, tal vez porque no está acostumbrada y demás, pero el varón hipocondríaco se lo lleva años y años y años. Entonces, ya he recordado ya sé que es el dolor, he recordado cómo se produce el dolor, ya sé qué tipos de dolor puedo experimentar fisiopatológicamente. Entonces ahora lo que me interesa es interrogar el dolor, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a preguntar? Sergio, vas a la consulta por dolor de muela. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué me preguntaría o qué diría? ¿Qué preguntaría? Candelaria, ¿qué le preguntarías a Sergio? ¿Qué hemos preguntado? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Fuera de lo que ya hemos visto. Necesitamos saber por qué, dónde. Ya sabes cómo se llama, dónde vive, qué sé yo. Y mi novia es.
Antigüedad, ¿desde cuándo? ¿Ya? Vamos a hacer un mnemotécnico que se llama LIS. ¿Ya? Entonces ahí va la antigüedad. Primero, ¿desde cuándo? Pero obviamente, antigüedad, luego le preguntaré qué muela le duele, porque él viene agarrándose las dos, ¿no? Yo no sé si es de izquierda o de derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué más preguntamos? ¿Desde cuándo? Vamos, no te fijes en el mnemotécnico. ¿Qué más le preguntarías? ¿Desde hace cuánto tiempo y qué estás tomando? Desde hace una semana y estoy tomando Yo calmante. le preguntaría, desde la ubicación del dolor, si es, digamos, de ser molar izquierdo está en el lado. Ya, está bien, pero recuerden que somos médicos, Ah, no somos odontólogos. pero ya me parece raro. Pero, o sea, está bien. Pero, por ejemplo, yo veo dolor de muela en la guardia, pero a lo mucho le doy farmacia y no es tanto. Pero por lo menos le diré que si es de derecha, izquierda, desde cuándo he ido al dentista, no he ido al dentista, no sé. Ahorita me lo vas a sacar. Bueno, no es mi campo, o sea, por ahí yo le puedo ayudar con el dolor por unas horas, pero el tratamiento definitivo obviamente lo va a dar, sabe, El dentista. ¿no? Entonces, ¿qué más le pregunto? Si el dolor es Hace carácter una semana constante, estás tomando calmantes. ¿Estás pudiendo comer? puede ser cómo es el dolor, si lo sé que pulsa, ¿Cómo es el dolor? tiene más estridencia. Pero antes de eso, También podríamos determinar lo más básico que creo que me han enseñado es para las personas, es decir, de 1 al 10, qué grado hacer la de intensidad, exacto. Clasificar. Leve, moderado, severo. Entonces, antigüedad, localización, intensidad. ¿Cuánto te duele? Poniendo de una escala del 1 al 10. Un 8. Un 8. Entonces le duele fuerte, ¿no? Un 8 y es fuerte. Ya, intensidad, ¿qué más? Lo que decía, carácter, ¿no? O sea, el tipo de dolor, ¿cómo le duele? Es un dolor punzante. Punzante, entonces un dolor fugitivo. Puede haber dolor urente, puede haber dolor opresivo, puede haber dolor de pesadez, en vísceras abdominales, puede haber dolor tipo cólico. Fugitivo, ya fugitivo, ya tenemos carácter, intensidad y atenuantes o agravantes. ¿Qué le preguntarías como atenuante o agravante? O sea, si te ¿Qué le aumenta el dolor y qué le alivia el dolor? ¿No sé hielo? ¿Qué tipo de acciones te generan más dolor y con qué tipo de cosas contrarrestas eso? Cuando mastico me duele más. Y me pongo hielo para que no sentir tanto. Nos aumenta con el dolor. Pero ahora pregúntale un lenguaje que lo entienda, digamos, niño de 6 años. Yo soy un chaval. Ah, sí, sí, chico. Atenuantes y agravantes. ¿Cómo le preguntarías? Porque ahorita lo has preguntado como ser que estudiante de tercer año de medicina. Sí, acordate. Podría Al preguntar. tener que duele el riñón, ajá, al darle los ejemplos más exactos que Hay que dar un ejemplo de qué puedan decirnos para que entendamos eso. Cuando te toca huesito te calma, Cuando te pones cuando hielo te pones cae. este lado te duele más, te duele menos, hay una posición que te calma el dolor. Y eso para todo tipo de dolor. Entonces, este mnemotécnico que es pronunciación del libro, antigüedad, localización, intención y propagación. Ah, y o propagación de los textos. ¿Eso cómo le preguntarías? Yo, solo te duele. A ver, la propagación no sería preguntarle si pregúntale. Pregúntame. Pregúntale. No te voy a mover. O sea, ese es el ya la sería la propagación del dolor. Tiene 6 años. Sí, ¿De años? Ajá. sí, soy un chibolito. Si cuando tomas algo frío o algo caliente, el dolor se te propaga más. No, ese es atenuantes o agravantes. Ah, entonces, Propagación o irradiación. Sería un poquito más, solo te duele el diente o también te duele la parte de aquí abajo. Habitualmente cuando duele el diente, ¿qué duele?
todo el mandíbula. maxilar. Al oído. Se conecta directamente. ¿Es cierto? Habitualmente cuando hay dolor, o sea, obviamente por la inervación que se comparte, Si es un niño, le podemos preguntar directamente si te duele en esta zona más o menos para relacionarlo, si es directamente o con el oído le podemos preguntar. con la mano puedes indicar de Con dónde la está. mano. ¿De dónde aquí, no? Indicar si tiene relación el ¿Lo dolor. ves? O sea, a lo que me voy es que tenemos que aplicarla en empatía, ponernos en el lugar del otro. Por eso le digo, Candelaria está hablando con Sergio, estudiante de medicina en tercera, no siempre le va a tomar una clase, sí. Hay pacientes que apenas saben escribir, hay pacientes sordomudos, hay pacientes con discapacidades motoras, hay pacientes que hablan otro idioma. ¿Cómo le hacen entender eso? ¿Con señas? Creo que el dolor es nada. Escribiendo. Buscar una forma. Entonces, Sí, tu paciente. aplicar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hago mi análisis para el dolor? Aquí nombro Alicia. Entonces, antigüedad, o sea, desde cuándo le duele, localización, dónde le duele, irradiación o propagación, hacia dónde se va el dolor, que es el área, carácter, cómo le duele, ¿ya? Intensidad, o sea, poco, más o menos, mucho, exacto, leve, moderado, severo, y atenuación o agravación. Habitualmente los dolores dentales con el frío más bien se aumentan, depende del caso. Ahora aquí lo que les decía, ¿qué tipos de dolor de acuerdo al carácter tengo? El dolor puede ser lacinante o empuntada, ¿ya? En el caso de la pleuritis, que son las inflamaciones de la pleura, puede ser urente o quemante, ¿ya? Se produce la sensación de quemazón, en este caso del herpes zóster, en las úlceras gástricas. Puede ser constrictivo u opresivo, o sea, como que aprieta. Decimos opresivo cuando el dolor, cuando el paciente dice que siente que le aprieta. Obviamente yo no le voy a decir, usted siente que su dolor es opresivo, así de qué está hablando. Le diré que el dolor le aprieta, le quema, le da puntadas, ¿cierto? Transfixiante en el caso de las pancreatitis agudas, que son dolores estomacantes. Dolores sordos, o sea, los dolores sordos son como que no se localizan. Por eso, incluso este tipo de dolor, ¿qué mecanismo fisiopatológico tiene? ¿A cuál corresponde fisiopatológicamente el dolor sordo? ¿A qué se cansa fisiopatológicamente? A ver, dile. No sería de los dos. Efraín, ¿cuántos tipos de dolor tenemos Somático, fisiopatológicamente? visceral, neurológico y el. ¿Cómo se llama? Y ese dolor sordo, Si no sería, doctor, no sería visceral. claro, o sea, tenemos que ir relacionando, ¿no? Si yo tengo un proceso cancerígeno, el mecanismo fisiopatológico del dolor es el dolor visceral, entonces, ¿qué se lo aplica esto? No. Un dolor exquisito, lo menciona el libro, que es la neuralgia de trigemina, sus dolores sí deben ser feos. Fulgurante, como el de una polineuritis, no sé si han visto los polineuritis cuando dejan de beber. Sienten que les duele todo, o sea, que se les va a salir el corazón. Desgarrante, que en el aneurisma disecante los pacientes dicen que usted tiene una opresión de pecho que siente que se desgarra todo. Cerebrante o taladrante, que esos son los dolores de la siente, ¿no? Pulsátil en los abscesos, forúnculos, ¿no? Cuando tenemos los cuchichis que decimos, sentimos que largo, ¿no? El cólico, que les decía que es como su tipo retorcijón, tenemos en el caso del cólico biliar o renal. Y el gravativo o de peso, ya, o sea, un dolor de pesadez en el caso de las hepatomegalia. Entonces, yo cuando describo un dolor y mencione al paciente qué tipo de dolor tiene, tengo todas esas opciones, de acuerdo a lo que el paciente
mayoría de las mujeres, ¿qué tipo de dolor se aplicará? ¿Qué tipo de dolor sí? Porque quema, ¿no? Quema la piel. En el caso de las migrañas, por ejemplo, igual es bien común, ¿qué tipo de dolor aplicará? ¿Punzante? ¿Qué tipo de dolor sería? ¿Cómo es el dolor migrañoso? Es como que se siente su boca, ¿no? Eso es más Migraña. principal y opresiva. Compresivo. Y el dolor de la gastritis, Ah, que es Tipo. igual bien común, ¿no? Todo el mundo dice tengo gastritis, ¿No sería tipo cólico? pero ¿cómo creen que es el dolor? ¿Tipo cólico? Si es cólico, no sé si será gastritis. Mm, Entonces, por eso es que preguntamos cómo le duele, dónde le duele, hacia dónde ve el dolor, por qué cree que le duele. Porque hay gente que va por diarrea y dice que es gastritis. La diarrea tiene otro mecanismo fisiopatológico, afecta a otros órganos y el dolor es completamente diferente. chale. Entonces, pero todo el mundo le duele el estómago y dice Ah, no, está bien. y a veces es embarazo. Entonces, ya hemos visto el dolor, ya sabemos tipos de dolor, cómo tengo que preguntar el dolor y qué tipos de dolor puedo manifestarlos, ¿no? O hacer que mi paciente ponga en manifiesto para yo refrendarlo en la historia clínica. ¿Ya? Luego tenemos otro motivo de consulta que es la fiebre. En este caso, ¿esto será un síntoma o un signo? Signo. sí, no. Signo. Un signo. En cambio, el dolor es un Síntoma. Sí. Sí. que yo no lo puedo medir, pero puedo interrogar, ¿no es cierto?, al paciente para ver de qué tipo de dolor estoy hablando y se dan cuenta, de acuerdo al carácter, de acuerdo al tipo de dolor, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, yo ya puedo ir investigando o armando ya mi cuadro o mi diagnóstico. En realidad, el diagnóstico más se hace con la anamnesis que con el examen físico. Más. El 80% de la anamnesis debe estar sujeta a lo que es, perdón, el 80% de mi diagnóstico está sujeto a la anamnesis. ¿Ya? Por más que yo tenga exámenes complementarios. Entonces, ¿qué es la fiebre? El aumento de la temperatura mayor a 38 grados, pero para esto yo tengo que tomar ciertas características. Primero, que en la cavidad oral yo hablo de fiebre cuando esta es de 36.8 más 0,4 grados. Esto es de acuerdo al libro, ¿ya? La temperatura rectal tendría que ser más, 0,3 grados superior a la obtenida en el mismo momento en la cavidad bucal. Es decir, si yo tengo 37.7 en la cavidad bucal, para decir que sea fiebre tendría que ser 38 en la cavidad rectal, ¿ya? Ahora, el libro lo describe como la elevación regular de la temperatura corporal por encima de los 37.5. Yo digo que es 38, pero no voy a describir ahí. ¿Ya? Depende mucho también del ambiente, de la edad, porque recuerden que los abuelitos, por ejemplo, no hacen fiebre fácilmente, porque hasta su sistema regulador de temperatura, a ver, hasta todo es el sistema regulador de la temperatura, el hipotálamo. Entonces, así como todo se va degenerando, el hipotálamo también se va degenerando y quedan tan vulnerables que ni siquiera pueden, el hipotálamo puede responder, ni siquiera puede soplar. ¿Ya? Entonces, depende de todo eso. Pero el libro nos menciona 37.5 grados en la cavidad oral. Debido a la programación de los centros termorreguladores en el hipotálamo y de oxitocinas, que es la ¿cierto? En respuesta defensiva a un estímulo pirogénico exógeno, capaz de modificar la opción. Para que haya fiebre, ¿qué tiene que haber? Un estímulo que me produzca fiebre. En función del ritmo circadiano, debe considerarse como fiebre los registros matinales mayor a 37.2 de la mañana y los de la noche mayor a 37.7. ¿Esto qué significa? ¿A qué hora del día nos
Y eso en general se evidencia eso. Yo en estos últimos días he visto un paciente jovencito que ha entrado porque tenía fiebre de 10 días. Bueno, tratamientos, y eso está mal, agarrar y decir, tiene fiebre, debe ser una salmonelosis, se debe comer algo y que le da cipro, postre y no se le da ya. 10 días de fiebre y la temperatura, a medida que hemos ido llegando al diagnóstico, que es un poco complicado, la temperatura en la mañana durante el día es muy baja, pero en la noche nos disparaba. Esa preinfección secundaria está controlada, porque la primaria sí es paciente con VIH. ¿Ya? Entonces, en este paciente, por ejemplo, se han hecho múltiples tratamientos y ahora ya está empezando el tratamiento también. Pero incluso en este paciente se quiere controlar en la noche. Entonces, y en todos los pacientes, en las pruebas médicas, los pacientes internados siempre levantan la temperatura por los centros reguladores que tenemos en casa. ¿Ya? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de hiperpirexia o hipertermia, que es mayor a 41.5 grados centígrados, e hipotermia, cuando la temperatura es extremadamente baja, que llegamos a menos de 35 grados centígrados. Causas de fiebre hay lo más complicado de estudiar, creo que es la fiebre, cuando se manifiesta y uno tiene la causa. Peor ahora que estamos con dengue, estamos con chikungunya, estamos con influenza, la gente va y se mete todo y se contagia de N infecciones, entonces somos un área endémica para la tuberculosis, o sea, hablando de enfermedades infecciosas. Sí, pero no es nuestro. En Tarija, ciudad como tal, no tenemos listas. Tendrían que ser casos importados de Chaco o de Bermejo, incluso, ¿no? Podría ser malaria. Por ejemplo, antes no teníamos dengue acá en la ciudad, ahora ya. Aunque no hay todavía, creo, casos. No he visto ningún caso propio, pero de verdad está viniendo mucho. Bastante. Entonces, repasemos de nuevo la fisiopatología de la fiebre. ¿Qué tiene que ver primero con un estímulo, que son los pirógenos exógenos? ¿Cuáles son estos? No. Afuera, ¿qué viene de afuera que me va a estimular? Las Para que yo haga fiebre. los virus. Los virus. Bacterias, virus, hongos. Un golpe hará que yo tenga fiebre. Entonces, sí, No sabes. ese a menos que ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Incluso hay algo más que me olvidaba. Obviamente, todo mecanismo inflamatorio me puede llevar a hacer fiebre y también está el tema de las neoplasias. A veces cuando no encontramos causa de fiebre, podemos descartar enfermedades neoplásicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Me activa el sistema inmunitario. Si yo tengo mi sistema inmunitario activo, ¿qué va a pasar? Se van a activar todos los orgánicos de nuestras defensas. No sé, a mí me lo enseñan así. Entonces, se activan todos los orgánicos que son macrófagos, neutrófilos, ¿qué más? Linfocitos, ¿no? Hasta las células neoplásicas no inmunológicas. ¿Y qué hacen estas células? Define el organismo, pero ¿cómo? Ya activa la síntesis y liberación de citocinas, ¿no? En este caso, ¿qué citocinas tenemos? Pirogénicas. Interleucina 1, Interleucina 6. factor de necrosis tumoral, interleucina 8, Factor de para la fiebre, y los interferones. ¿Ya? plaquetaria. Y estos
forman como estas sustancias que hacen. Vamos siguiendo el esquema. Me activan lo que son las células endoteliales, ¿ya? El órgano vasculoso, dice, de la lámina terminal. ¿Y ahí qué se activa? Las prostaglandinas, y estas actúan en lo que es el hipotálamo a nivel de las células biliares. Ahí se dice de que tal vez podrían interferir algún biógeno por ahí, ¿no? Estímulos vagales que van a producir la fiebre. Tal vez en personas que no tengan citocinas, podría ser, ¿no? ¿Qué hacen las células hipotalámicas? ¿Qué hace el hipotálamo? ¿Qué es hipotálamo? Estimula lo que es el elemento cíclico y a partir de ahí ya se activan los reguladores. ¿Y esto qué va a producir? Que poco a poco se vaya estimulando la termorregulación. ¿Y cómo se produce la termorregulación? O sea, cómo el organismo está trabajando, que es el mecanismo exógeno y luego cómo se está produciendo. Trata de conservar el calor, ¿no es cierto? Por un lado, y también, ¿qué más? Aumenta la producción de calor. ¿Qué produce? Actividad muscular, escalofríos, aumenta la producción del calor por el hígado. Por eso que uno entra así, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Tenemos conductas instintivas. O sea, el que tiene fiebre se abriga, ¿no? Por más que se nos diga... O sea, decimos que los niños hay que meterlos al agua fría, todo eso, pero igual, ¿no es cierto? Tiende a abrigarse, guarda energía, el cuerpo no da para nada. ¿O quién tiene valor para hacer algo? ¿Quién tiene valor para hacer algo cuando está con fiebre? No, es normal tener fiebre. Es que tenemos un umbral cada uno, ¿no? Porque la fiebre va de tal nivel a tal nivel. Bueno, ahorita pues están jóvenes. Pero ahorita pues están jóvenes. Dale, unos 10 años más o menos. Entonces, así como tenemos tipos de dolor, también tenemos tipos de fiebre. El tipo de fiebre nos ayuda también a sospechar la enfermedad que puede estar produciendo esto. Como les decía, causas de fiebre hay un montón. Entonces, tenemos que recordar que los patrones de fiebre son inespecíficos, pero no sé si han visto que en los pacientes internados armamos estos gráficos, ¿no? Los auxiliares de enfermería que son encargados de esto registran los hospitales y ellos van armando lo que es la curva térmica, ¿ya? Pero se dice que no hay un patrón que puede usarse para descartar una causa de infección. O sea, que esto es como que algo que nos puede guiar, pero no es determinante. Entonces tenemos la fiebre intermitente, éctica o séptica, fiebre continua o sostenida. Tenemos lo que es la fiebre intermitente, la fiebre periódica, la fiebre recurrente y una fiebre del este libro. Y aquí, la fiebre remitente, la fiebre intermitente, éctica o séptica, elevaciones térmicas que retornan a sus valores normales durante cada día del fiebre. Sube, aquí es mañana, tarde, noche. Pues como que a mediodía sube y otra vez baja, sube y otra vez baja. ¿Ya? Puede ser en abscesos, TB biliar y linfomas. La fiebre continua o sostenida presenta variaciones pequeñas, no mayores a 0,6 grados centígrados. O sea, se mantiene en fiebre, baja un poquito, otra vez, baja un poquito, otra vez. La fiebre remitente no baja a valores normales durante cada día de fiebre, o sea, se mantiene alta, ¿ya? La fiebre periódica aparece con intervalos fijos
más o menos ya sabemos cómo va a ser su patrón. La fiebre recurrente, unos días puede ser que esté con fiebre, se controla y otra vez. Se llama esta la fiebre epidromeral, o sea, por la formita, ¿no? Que se ve ahí. La fiebre de Bell-Epstein consiste en periodos febriles de 4 o 5 días, ¿ya? Que alternan con periodos afebriles de duración similar, que se repiten de forma regular por varios. Eso ya debe ser enfermedades crónicas, ¿no? Tales pacientes oncológicos o pacientes que estén cursando con algún virus persistente. Entonces, como en todo, ¿qué decimos? ¿Qué nos interesará saber de la fiebre? ¿Qué tan alta es? ¿Perdón? ¿Qué tan alta es y qué tanto dura? ¿Qué tan alta es y qué tanto dura? No puedo. Primero, ¿qué produce? ¿No? Primero, preguntamos si se repercute tal vez en la alimentación, si produce quebrantamiento del estado general, debilidad, anorexia, artralgias, mialgias, si es que hay dolor de cabeza, si es que hay fotofobia, o sea, intolerancia a la luz, ¿ya? Y tenemos que recordar que la fiebre está relacionada con los signos vitales, es decir, que por cada grado de temperatura que suba, los latidos aumentan 10, ¿ya? Y también se habla del signo de Fachet, que es cuando en algunas enfermedades aumenta la temperatura, pero no aumenta lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? O sea, es como que no hay una relación, no hay una cosa. Y vamos a dejar esto para el día siguiente. Perfecto. Sí, están cansados. Nos falta ver fiebre en el adulto mayor y fiebre de origen Una pregunta. Sí. No me acuerdo. En el caso de